Un feliz sábado para todos. Amén. En verdad que me siento feliz de estar delante de ustedes en esta hora. Es un privilegio y le doy gloria al Señor porque Él nos da estas oportunidades de poder alabar su nombre, de poder servirle. Así que en esta mañana vamos a disponernos a escuchar la voz de Dios. Recuerden que no he venido a hablar mis palabras. Aquí lo que importa es lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Y quiero que estemos bastante concentrados, hermanos, porque necesitamos analizar lo que hoy está sucediendo a nuestro alrededor, para que podamos tomar la verdadera decisión de consagrar realmente nuestra vida a Dios. Si en base a lo que vamos a escuchar de parte del cielo no hay un verdadero cambio en nosotros, si no lo estamos viviendo y si no lo hay a partir de hoy, hermanos, que Dios tenga misericordia, porque no sé qué más puede despertarnos frente a lo que vamos a mirar en esta hora. Quiero invitarlos allí donde estamos, vamos a orar antes de abrir su palabra. Señor, aquí estamos. Queremos ser dirigidos por ti. Quiero, Señor, que mi mente sea tomada por el Espíritu Santo y que sea tu palabra la que sea resaltada en este culto de adoración. Y que, como lo dice el profeta Isaías, podamos venir con un corazón contrito y humillado para temblar ante tu palabra, porque hemos aprendido y queremos aprender cada día más a temer a Dios y a darle gloria. En tus manos nos colocamos, dirígenos a través de la obra poderosa del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús nuestro Señor, lo agradecemos y lo suplicamos. Amén. 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 Muy bien, mis amados, ¿cuán cerca está la última prueba? La palabra del Señor nos amonesta y nos indica que habrá una prueba que va a traer un potente zarandeo en la fila del pueblo de Dios. Y que finalmente esa prueba, después de purificar su iglesia, se extenderá al mundo entero. Y entonces el Señor finalmente llenará este mundo con la gloria de su carácter. Pero primero, esa obra debe ser hecha dentro de la iglesia. Y el Señor va a permitir esa gran prueba. Hace unos días alguien me decía: hermano, me preocupa lo que está sucediendo dentro de la fila de la iglesia, del pueblo de Dios, cómo los líderes, de una manera especial, están permitiendo que entre la apostasía dentro de la iglesia. Y lo estudiábamos en la lección de esta semana. Eso estaba profetizado. Pero la pregunta es, ¿cuál es la causa? ¿Qué es lo que está permitiendo que esa apostasía se introduzca dentro de la iglesia? Que nosotros lo estamos permitiendo. Y hermanos, solamente hay una causa, la misma que llevó al pueblo de Israel a la apostasía, a nuestros hermanos de antaño, para que finalmente la mayoría se perdiera y negara a Jesús como su Salvador. Quiero que vayamos al libro del profeta Oseas y miremos cuál es la causa principal por la ceguera tan tremenda que hay dentro de la fila del pueblo de Dios, que no nos damos cuenta de lo que está pasando. Y dice en el libro de Oseas, un texto bastante conocido, pero que es necesario traer a la mente, versículo 1. Oíd, hermanos, palabra de Jehová. Hijos,
del Israel espiritual de los últimos días. Oseas capítulo 4 versículo 1. Jehová contiende con los moradores de la tierra. Y cuando usted escucha esa palabra contender, ¿a qué se le viene a la mente? ¿Qué momento de la historia se le viene a la mente? ¿Recuerdan? Y el Espíritu de Dios contendía con el corazón de ¿quiénes? De los antidiluvianos. Y hermanos, no es casualidad que la Biblia en el libro de San Mateo capítulo 24 dice que los últimos días de la historia de este mundo sería como en los días de ¿qué? Como en los días de Noé. Y vamos a mirar, hermanos, que esa misma historia de los días de Noé se repitió en la experiencia del pueblo de Israel en los tiempos de Jesús. ¿Y saben qué es lo más triste? Que se está volviendo a repetir en la historia del Israel espiritual de los últimos días, y posiblemente se está repitiendo en tu vida y en la mía. Que Dios nos libre de caer en esa condición. Y por eso hemos venido a este lugar, hermanos, a recibir una amonestación de parte de Dios con amor, con misericordia, porque llegará el día en que ya el Señor no enviará más amonestaciones, vendrán sus juicios sobre esta tierra. Así que si hoy usted se disgusta porque le digan la verdad, hermanos, llegará el día en que ya no recibirá la verdad, el Señor ya no hablará más y vendrán los juicios de parte del cielo. ¿Qué prefiere? ¿Que el Señor le diga la verdad aunque le duela, o prefiere al final recibir los juicios de Dios? El Señor contiende con tu corazón y con mi corazón. ¿Quiénes son los que habitamos en esta tierra? ¿Quiénes? O sea, que el Señor, en otras palabras, está diciendo aquí: yo contiendo con tu corazón y con el corazón de tus hermanos. Él cada día, hermanos, está hablando a tu mente y a tu corazón, porque hay una obra que Él quiere hacer en nuestras vidas. Hay algo que nos está impidiendo entregarnos completamente para servir a nuestro Dios. Hay algo que no está permitiendo que vivamos una vida de consagración a Dios, que lo entreguemos todo. Hay algo que nos está llevando a vivir una vida de egoísmo, de autosuficiencia, de orgullo, y que muchas veces en nuestra ceguedad estamos engañados y creemos que así como estamos bien. Hace unos días alguien me comentaba y me decía: hermano, estoy triste por la situación que está pasando en mi iglesia, y me comentaba algunas situaciones. Y me decía: hermano, yo me acerco a ciertos líderes y les digo: hermano, esto se está haciendo mal, ¿por qué se está permitiendo esto dentro de la iglesia? Y lo que me dice el líder es: pues hermano, toca hacerlo así, porque si no la gente se nos va. No es que se ponen bravos y después ya no quieren participar y ya no quieren recibir cargos. Y hermanos, a mí me daba tristeza escuchar esa respuesta. ¿Y saben qué es lo más triste? Los hermanos prefieren rebajar los principios y darle lugar a esos rebeldes dentro de la iglesia, que mantener en alto los principios de la verdad para reprender esa conducta de desobediencia y de pecado y de rebeldía que se manifiesta hoy, en especial en el liderazgo de esta iglesia. ¿Qué es más importante? ¿Lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, o lo que a Dios le agrada? Entonces, ¿por qué permitimos que ciertas cosas se hagan de acuerdo al agrado, al gusto y a la moda del mundo, y simplemente por tener contento al ser humano preferimos que Dios se disguste con nosotros y que Dios ya no quiera morar en esos lugares donde se invoca su nombre, pero que se hace la voluntad del hombre y no la voluntad de quién? La voluntad de Dios. Cuidado, hermanos. ¿Saben por qué?
Porque el hecho que dentro de la iglesia se esté haciendo la voluntad del hombre y se esté viviendo en las costumbres de los hombres y en la moda del mundo, ya nos estamos preparando para la gran apostasía final. Porque ¿qué es lo que pretende el nuevo orden mundial, hermanos, cuando se establezca en este planeta Tierra? ¿Qué es lo que pretende? Que la voluntad del hombre prime y esté por encima de la voluntad de ¿quién? Y si como iglesia ya le estamos permitiendo al hombre y a sus costumbres estar por encima de los principios de Dios en todas las áreas de nuestra vida, será fácil cuando tengamos que ser obligados a ceder ante las pretensiones de los poderes de este mundo. Y por eso dice acá, ¿por qué el Señor contiende en el corazón del ser humano? Y la lección de esta semana lo enfocaba de una manera tremenda. Dice, porque no hay verdad. Somos un pueblo que desconoce la verdad. Porque si realmente conociéramos la verdad, la defenderíamos. Si realmente viviéramos en esa verdad, podríamos tener el discernimiento para que cuando algo se haga mal dentro de la iglesia, decir así no dice el Señor. Y yo soy el primero que me pongo. Pero como no andamos en la verdad, como no conocemos la verdad, entonces no nos importa lo que hagan, no nos importa lo que esté sucediendo a nuestro alrededor y no nos importa ni siquiera la eternidad del otro, porque si yo sé que el otro está obrando mal, ¿cuál es mi deber como hijo de Dios? ¿Para qué Dios me ha puesto dentro de la iglesia, hermano? El profeta Ezequiel lo dice que tú y yo, capítulo 33, somos atalayas. Todos tenemos la responsabilidad de velar por nuestros hermanos. O al final le vamos a decir a Dios como le dijo Caín cuando le preguntó por su hermano, ¿acaso a mí me importa lo que pase con mi hermano? ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? Y hermanos, muchos en su actitud están obrando así, vea lo que está pasando, vea, déjelo, él verá. Y permitimos que dentro de la iglesia se promueva el pecado y no estamos dispuestos a defender el nombre del Señor, porque recuerda, hermano, esta es la iglesia de Jesucristo. Amén. Amén. Él es el fundador, Él es la roca, Él es el cimiento de esta iglesia. Y quienes quieran formar parte de la iglesia triunfante, hermanos, finalmente tendrán que cimentar su vida sobre la roca que es Cristo Jesús. Y entonces dice que ese fundamento debe ser colocado sobre la verdad. Y cuando la verdad es revelada al corazón, hermanos, transforma el alma. San Juan 17:17 dice que no puede haber una persona que conozca la verdad que no sea santificado por esa verdad, porque dice, santifícalos en tu palabra es la que es la verdad. Y cuando vamos más hondo, ¿qué es lo que nos muestra y lo que nos revela la verdad? Es la ley de Dios. Y por eso en el Salmo 119, versículo 1 dice que bienaventurados son los que aman tu ley. Los que obedecen tus mandamientos llegan a alcanzar la perfección. Porque la verdad transforma el corazón, renueva la vida. Porque la verdad es Cristo Jesús. Él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si realmente Cristo es revelado a través de su ley y de su palabra, Cristo transformará nuestras vidas. Y por eso no puede haber alguien que predique la verdad que no tenga misericordia de sus hermanos. Que sea cruel, que sea envidioso, que sea orgulloso, que se crea más que sus hermanos. No puede haber un verdadero hijo de Dios que conoce la verdad que actúe de esa manera. Significa que no ha conocido la verdad. Conoce una letra,
conocen la teoría, pero la experiencia de la verdad transforma mi vida a imagen y semejanza de Cristo Jesús. Y me enseña a ser misericordioso, me enseña a ser dadivoso, me enseña a ser paciente, me enseña a ser manso y humilde de corazón, me enseña a servir como Jesús lo hizo. Y por eso dice aquí, y como no hay verdad, ¿qué dice ahí? ¿Qué sigue diciendo? Tampoco hay misericordia. Jehová contiende con los moradores de la tierra, pues no hay verdad, ni menos misericordia, porque si la verdad no ha transformado mi vida, ¿cómo voy a ser misericordioso? Es imposible. Así que si usted ve a algún hermano que le hace daño al otro, que calumnia, que chismea, que destruye a través de sus palabras, que con sus gestos, si tuviera la capacidad de matar al otro, lo pudiera hacer, hermano, ese hermano no conoce la verdad. No ha sido transformado por esa verdad. Por eso no tiene misericordia. ¿Y qué más sigue diciendo? Si no tenemos la verdad ni tenemos misericordia, no conocemos a quién. No conocemos a Dios. Porque el Señor dice en 1 Juan 4:8, el que no ama es porque no conoce a quién. A Dios. Porque Dios es amor. Y el amor de Dios, cuando se recibe en el corazón, produce en nosotros el fruto de la misericordia. ¿Y qué es la misericordia? Darle al otro lo que el otro no merece. En otras palabras, aprender a amar aún a aquellos que se constituyen nuestros enemigos. ¿No fue ese el ejemplo de Jesús? Aún en la cruz del Calvario decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Cuándo demostramos que no amamos a aquellos que tenemos a nuestro lado? Hermanos, cuando no nos importa cómo se pierden en el pecado y nosotros no nos movemos de esas sillas para ir a buscar a los perdidos. Cuando nosotros no dejamos esa vida egoísta y de comodidad para poder colocarnos en las manos de Dios y que Dios haga una obra poderosa a través de nuestra vida, llevando el evangelio, predicando las buenas nuevas. ¿Cuántas personas hoy hay allá afuera sin esperanza, que necesitan el esfuerzo que nosotros podemos colocar con el poder de Dios para alcanzarlos y llevarlos a los pies de Cristo, el único que nos puede dar salvación y vida eterna? Y como no hay conocimiento de Dios, no hay misericordia, no hay verdad, entonces por eso es que practicamos el perjurio, el engaño, la mentira. Por eso es que asesinamos, no nos importa nuestra vida ni la vida del otro. Y usted sabe, según la Biblia, que asesinar a otro no solamente es coger un cuchillo o con un revólver o con lo que usted quiera quitarle la vida físicamente. El solo hecho de odiar y de aborrecer a mi hermano es un acto de asesinato delante del cielo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, vean lo que dice. ¿De qué otra manera podemos ser asesinos delante de los ojos de Dios? Homicidas. Y hermanos, a veces condenamos a los que están allá afuera y nos sorprendemos y decimos: ese mató a tantos. ¿A cuántos hemos matado nosotros con nuestra forma de ser, con nuestra forma de actuar? ¿Cuántas almas no se han perdido, hermano, por la actitud egoísta, por la envidia, la crítica, el señalamiento de un hermano que tristemente no ha sido convertido por la verdad? Hermano, yo he encontrado en mi ministerio personas que he ido a visitar y que no han vuelto a la iglesia porque somos nosotros las piedras de tropiezo, porque no hemos sido convertidos por la verdad, no le hemos permitido al Señor que nos enseñe a ser misericordiosos y a amarnos unos a otros como Cristo nos ha amado. Y si no está el amor de Dios en mi corazón, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13, ¿de qué me sirve saber profecía?
¿De qué me sirve aún si pudiese hablar las lenguas angelicales si no tengo qué? Amor. Y por eso, primera de Juan, capítulo 3, versículo 15, vea cuál es la condición de aquellos que andan en guerras, en contiendas, en odios, en resentimientos. Aquellos que se aborrecen unos a otros. El otro día fui a cierto lugar y había dos hermanas que llevaban un año que no se hablaban, muertas espiritualmente ambas, porque si ninguna había cedido para perdonar, dice la Biblia, no lo digo yo, dice versículo 14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a nuestros ¿qué? O sea que cuando yo tengo una rencilla, un odio, un resentimiento, estoy muerto espiritualmente. Así ande, así coma, así camine, pero estoy muerto delante de Dios. Porque no amo a mi hermano. El que no ama a su hermano, dice, permanece en muerte. Tremendo, hermanos. Y nos damos el lujo de guardar odio hacia nuestros hermanos, resentimiento. Y algunos hasta perdonan, dizque perdonan, entre comillas, pero no son capaces de salvar al hermano otra vez. Eso no es perdón. ¿Qué tal si el Señor hiciera eso, esa clase de perdón contra nosotros? Y no nos volviera a bendecir por los pecadores que un día fuimos. Algunos dicen, yo perdoné a la hermana, y ven la hermana que viene y se voltea por el otro lado para no saludarla. Eso no es perdón, es un engaño de Satanás. Usted está engañando, hermano, creyendo que ha perdonado, pero sigue muerta o muerto espiritualmente. El verdadero perdón debe llevar al corazón de dos personas que tuvieron alguna circunstancia a volver a amarse en el amor de Cristo, de volver a restaurar esos corazones, de poder estar, como lo dice la Biblia, todos juntos en armonía. Versículo 15. Todo aquel que odia a su hermano, ¿cómo es delante de Dios? Es un homicida. Y sabéis, y quiero recordarte, hermano, que ningún homicida tendrá vida eterna. ¿Y cuántos quieren tener vida eterna? ¿Cuántos quieren ir al cielo? Hermanos, ¿saben por qué les resalto esto? Porque ese tipo de cosas que el diablo está promoviendo dentro de la fila del pueblo de Dios, si no desarrollamos el carácter de Cristo por resultado de experimentar la verdad de nuestros corazones, es lo que nos va a llevar a la apostasía final. Esos hermanos que hoy no se dejan transformar por el poder de la verdad, que chocan contra la verdad, que rechazan la verdad, que rebajan la verdad en sus vidas y que persiguen, odian y rechazan a los que promueven la verdad, serán los mayores enemigos de sus hermanos cuando esto se ponga más feo. Porque si hoy lo hacen cuando no hay presión y cuando el Señor nos pide que nos amemos unos a otros, cuando venga la presión de afuera, serán los primeros en levantarse para señalarnos, para odiarnos y llevarnos aún, si es posible, a la muerte. Y no lo digo yo. Así que, hermanos, si usted no le permite al Señor cambiar su carácter, para que ese carácter se amolde a la verdad en Cristo Jesús, y usted aprenda a temer a Dios y a darle gloria. Y aquí viene una palabra que me gusta, el temor a Dios, que tiene que ver con el mensaje del primer ángel. Y sabían que el temor a Dios, hermanos, está relacionado con estas conductas. ¿Qué es el temor a Dios? Tengo una definición, es la más poderosa de todas. ¿Quiere saber usted en realidad cómo aprende a temer a Dios? ¿Cómo sabe usted que realmente teme a Dios?
Vamos al libro de Proverbios capítulo 8, versículo 13. Vea, si usted no hace esto, puede decir que ha aprendido a temer a Dios. Amén. Y vea, hermano, lo que señala al final de este pasaje, y es lo que más practicamos, y dice que predicamos la verdad presente, y dice que defendemos el mensaje de los 3 ángeles. Y no hemos empezado ni siquiera por la primera frase, temer a Dios. ¿Qué dice Proverbios capítulo 8? Vayamos allí, versículo 13. ¿Qué es el temor a Jehová? Dice versículo 13, el temor de Jehová es aborrecer el ¿qué? Y ahora viene la pregunta, ¿qué hay mal en tu vida y en mi vida hoy? ¿Qué no está en armonía con la voluntad de Dios? Eso es lo que está mal. Y cuando usted realmente quiere aprender a temer a Dios, entonces se aborrece. Aborrece eso que está mal en su vida y coloca su vida en armonía con lo que Dios desea. Amén. Y vea lo que sigue diciendo. Yo aborrezco la soberbia. ¿Qué es lo que señala el Señor? ¿Qué es lo que más se ve en nuestros corazones muchas veces? La soberbia, hermano. Y algunos dicen, no, yo no soy soberbio, porque yo no me pongo bravo ni... Pero ¿saben qué significa o cómo llegamos a ser soberbios delante de Dios? Hermano, cuando el Señor le dice, haga esto, y usted hace totalmente lo contrario, que eso es soberbia, hacer lo que yo quiero. Señor, usted a mí no me manda, yo hago lo que yo quiero. Y no necesita decirlo, con su sola actitud demuestra que es soberbio delante de Dios. Cuando anda en sus propios caminos, en su propia voluntad, cuando el Señor ya le ha mostrado lo que usted debe de hacer y lo que yo debo de hacer. Yo aborrezco la soberbia y la arrogancia. Eso nos lleva, hermanos, a depender de nosotros, a creer que nosotros somos los indispensables, a que la obra sin nosotros no continúa. Y algunos dicen, no, pues si no me dejan como yo soy, pues entonces no sigo trabajando. Y los hermanos, ay, sí, hermano, entonces salga así como es, sea como es. Vístase como quiera, haga lo que quiera, con tal de que no nos deje el cargo botado. Qué tristeza, hermano. La obra triunfará y la verdad triunfará. Amén. Amén. Con o sin nosotros. Si no nos disponemos a trabajar como el Señor pide, hermanos, otros sí lo harán. Y nosotros somos los que vamos a perder por nuestra arrogancia. Porque queremos hacer las cosas a nuestra manera. Nos pasa como Caín. Caín fue arrogante. El Señor le había dicho cómo hacer el sacrificio, cuál era la ofrenda. ¿Y qué hizo Caín? ¿Qué hizo? Hizo lo que él quiso. Hizo lo que él quiso. Y algunas personas se excusan diciendo, hermano, es que solo Dios sabe el corazón. Es que esa persona, a pesar de que lo hace así, esa persona lo hace sinceramente para Dios. Que engaño, hermanos. El Señor ha dicho a través del profeta Isaías en el capítulo 8, versículo 20, si no es a la ley y al testimonio, ¿qué pasa con lo que usted y yo ofrezcamos? Estamos en tinieblas. Eso no sirve delante de los ojos de Dios. Por muy bonito que usted lo haga, por muy talentoso que usted sea, si no lo hacemos conforme a lo que le agrada a Dios, estamos en tinieblas. Estamos en tinieblas. Y por eso al final el versículo dice, el temor a Jehová es aborrecer el mal,
Yo aborrezco la soberbia, y señala qué es lo que más hace mal a nuestra vida: la soberbia, la arrogancia, el mal camino, y ¿qué dice al final? Y de sobremesa la boca perversa. Y hermanos, es lo que más utilizamos para hacer daño, y es lo que más Dios aborrece. Dice la inspiración divina en el libro La Voz, su educación y su uso correcto, que el 90, escucha esta cifra, el 90 de los problemas, 90% del 100% de los problemas que se causan en divisiones, en pleitos dentro de la iglesia, es por el uso incorrecto de este miembro. Es por la lengua, porque no dejamos la lengua quieta. Porque en vez de utilizarla para bendecir, la utilizamos para maldición, para hacernos daños unos a otros. Hermanos, ¿qué pasa si yo sigo esa conducta y no le permito al Señor que transforme mi vida con la verdad? Vean lo que dice en el libro de San Mateo capítulo 24. Hermanos, ya lo estamos viviendo, y esto se constituye en una de las señales de los últimos días. Hermanos queridos, el nuevo orden mundial avanza. Estamos a las puertas de la gran prueba final. La imposición de la ley dominical está más cerca de lo que creemos. Solo que dice la Escritura, hay alguien que la detiene por misericordia a nosotros. Pero cuando se desate la imposición de la ley dominical, hermanos, estamos a pocos años. Según el nuevo orden mundial, según la Agenda 2030, como su nombre lo dice, es que en el 2030 eso sea un hecho y una realidad. Que el nuevo orden mundial sea una realidad. Y como estoy viendo, eso va a venir antes de tiempo. Porque todos los puntos de la Agenda 2030 ya le añadieron otro. Un 18. Eran 17, ahora son 18. Ya todos están siendo asimilados por el mundo. Uno de los más difíciles. Y voy a colocarles este ejemplo para que usted vea, hermanos, que si hoy no ha venido la prueba final sobre el pueblo de Dios, es porque Dios la ha detenido, porque no estamos preparados para afrontarla. Y Dios no quiere que nosotros nos perdamos, sino que nos salvemos. Amén. Pero sea que estemos preparados, sea que le prestemos atención o no le prestemos atención, va a llegar la prueba. Y el Señor ya no va a esperar más. Y saben, hoy en la mayoría de los países, y eso se viene para Colombia, si había algo imposible en años atrás, era la aprobación de las leyes para dar libertad a los homosexuales de contraer matrimonio. Y ya el papado, la Iglesia Católica, está promoviendo y está aceptando este tipo de herejías como algo normal. ¿Y saben qué es lo que me llama la atención? En Estados Unidos, que es donde primeramente se va a promulgar la ley dominical y luego se va a extender a todo el mundo, como lo dice la mensajera del Señor, está constituida la Corte Suprema de Justicia, que es la corte que rige las leyes, la que le da el aval a las leyes en Estados Unidos. Hermanos, si hoy el Señor permitiera que se decretara ya la ley dominical a nivel nacional en Estados Unidos, sería sencillo y fácil, se pudiera aprobar hoy mismo. La Corte Suprema de Justicia está constituida por 9 jueces. ¿Cuántos? Que son los que aprueban las leyes definitivamente en ese país.
Y hermanos, 6 de los jueces, ¿cuántos? 6. ¿Y cuánto es 6 en comparación a 9? ¿Es la mayoría o no es la mayoría? Mayoría. 6 de los jueces son católicos. ¿Y qué promueve el catolicismo en el mundo? O sea que si el Señor permitiera que la ley dominical fuera aprobada como una ley nacional en Estados Unidos, pregunto, ¿fácilmente sería promovida en el mundo? Sí. ¿Y por qué una ley tan difícil como es la aprobación de géneros del mismo sexo, de contraer matrimonio y adoptar hijos? Es tan difícil y ya está siendo aceptada por el mundo. Y yo me hacía la pregunta, ¿por qué algo tan fácil y que el diablo quiere para someter la conciencia de los hombres y para echar por tierra la ley de Dios todavía no ha ocurrido, hermanos? Por la misericordia de un Dios que nos ama y que ama a este pueblo, a esta iglesia laodicense, que creen que por tener la verdad ya es rica, pero que de nada le servirá esa herencia si finalmente no vivimos la experiencia de esa verdad en nuestra vida para promoverla, predicarla, anunciarla al mundo entero. ¿Qué pasará cuando el decreto se dé? Mateo 24, versículo 9. Vea lo que pasará dentro de la iglesia. Entonces os entregarán a tribulación, os matarán y seréis aborrecidos por todos por causa de mi ¿qué? Muchos tropezarán. ¿Cuántos? Dios nos libre de estar dentro de esos muchos, hermanos. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. ¿Qué pasa si yo albergo hoy odio, rencilla contra mi hermano? Hermanos, cuando se acreciente la prueba, mi odio va a ser más grande y el diablo me va a tomar más para hacer su obra. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad. ¿Cuál es la experiencia del que teme a Dios? ¿Qué es lo que aborrece? La maldad. O sea, que cuando yo le doy cabida a la maldad, al mal en mi vida, entonces me estoy preparando para formar parte de ese grupo, de los que se van a levantar contra sus hermanos y los van a aborrecer y aún van a intentar quitarles la vida. Pero aquí viene lo más tremendo que dice Mateo 10, hermanos. Esto no solamente tiene que ver con la iglesia, va más allá. Si usted no prepara su familia, si usted no prepara su hogar, sus hijos, ellos van a ser sus propios enemigos. Hermanos, esto es delicado y los padres no le están prestando atención y dejan a sus hijos hacer lo que ellos quieran. ¿Cómo será entonces cuando llegue el decreto dominical, hermanos, y nuestros hijos se vean presionados a perder sus comodidades, sus privilegios, sus diversiones, si no los hemos enseñado a temer a Dios, si no los hemos enseñado a aborrecer el mal, si no los hemos enseñado a servir y a defender la verdad? Ellos serán sus peores enemigos, para que usted no les quite lo que ellos quieren y lo que anhelan en sus corazones. Y lo dice la Biblia, no lo digo yo, hermanos. Leamos Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, versículo 21. El hermano entregará a muerte al hermano, el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. ¿Por qué habrán hijos que se levantarán contra los padres y aún los señalarán para morir, para matarlos? Hermano, vea, incluso me llegaba un video hace unos días, lo que hablaba el hermano Hermes.
Me llegaba un video de un niño, 7 años. La mamá le quitó el celular y ese niño cogió a pata a la mamá. Y la mamá apenas se reía. Ay, mi chinito. Ya papi, luego se lo doy. Y le daba pata a la mamá, endemoniado. Y yo decía cuando leía este texto, ¿cómo será entonces? Si eso es ahorita, que nuestros hijos no están siendo presionados por los poderes de este mundo, por los poderes de las tinieblas, cuando esto se desate, hermanos, esto será literal. Esto lo vemos como algo, ¿cierto? Pero esto será literal en su hogar y con sus hijos, si usted y yo no los hemos enseñado a temer a Dios y a darle gloria. Pero esto no será literal, ni será una realidad en sus hogares si ustedes han enseñado a sus hijos a darle el primer lugar ¿a quién? A Dios. Y por eso dice al final: seréis odiados por todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, este será ¿qué? Este será salvo. Hermanos, esta prueba está por llegar. Y quiero terminar con lo siguiente. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es el llamado de Dios para no caer en la garra de Satanás cuando esta prueba llegue? Y esto el Señor lo va a permitir por poco tiempo. ¿Por qué? Porque el fin no es que suframos. El fin del Señor no es que el Señor se goza en la tribulación y en la persecución de sus hijos, no. El Señor lo va a permitir con el propósito de dar a conocer quienes realmente temen a Dios y están dispuestos a darle gloria. Amén. Y ahí se darán a conocer quiénes son los que realmente han sido transformados por la verdad. Y por eso dice Joya de los Testimonios, tomo 1, página 106, estamos viviendo demasiado cerca del fin del tiempo de gracia para conformarnos a una obra superficial. Todo lo superficial saldrá volando de la fila del pueblo de Dios. Por eso Apocalipsis 12:17 dice que quedará solo un residuo, un remanente de la mujer, de la iglesia. Porque lo superficial, que es la gran mayoría, desaparecerá. La misma gracia que hasta aquí hemos considerado como suficiente, no nos sostendrá ya. Nuestra fe debe aumentar y debemos ser más semejantes a Cristo en conducta y disposición a fin de subsistir y resistir con éxito las tentaciones de Satanás. La gracia de Dios es suficiente para todo aquel que realmente se entregue a Cristo. Amén. Así que, hermanas, si su fe vaciló en estos días es porque le falta entregarse más a Cristo. Hermana Tina, si su fe vaciló es porque significa que necesita una dependencia más grande que la que tuvo días antes. Y quiero cerrar con este otro párrafo que dejé de último porque es el que más, hermanos, llegará un tiempo, dice la profecía de Apocalipsis 13, en que cuando la ley dominical se imponga, se nos prohibirá comprar y vender. En donde, hermanos, los pocos que ya queden en las ciudades, por eso los que están en los campos no vendan para irse, no cometan esa locura. No se dejen ilusionar por los planes de Satanás para irse a las ciudades. Antes, si hay alguien en las ciudades todavía, bregue a ver cómo sale, pero en el espíritu y en el temor de Dios. No lo haga por ventura ni porque dice el hermano Ismael. Hágalo con un propósito.
Y es con el propósito de llevar a sus familias a un lugar donde aprendan a vivir una experiencia verdadera con Dios, donde aprendan a depender de Dios, donde aprendan a cultivar sus propios productos, porque va a llegar el tiempo, hermanos, en que se nos prohibirá comprar y vender. ¿Y qué va a hacer usted en la ciudad si quiere ser fiel a Dios y ya no le venden lo que usted produce, por lo que en lo que usted trabaja, así sea independiente? Ya ni los independientes podremos sobrevivir en las ciudades. ¿Qué va a hacer usted, hermano? ¿Se va a vender? ¿Va a rebajar? Por eso el texto que leía el hermano Libardo, muchos que hoy están rebajando los principios de Dios, que están violando ese pacto que un día hicieron con Dios a través de las aguas del bautismo, que están echando por tierra la ley de Dios para darle honor a los hombres. Cuando el diablo promueva a través de la Agenda 2030 las comodidades y los privilegios para todo el que se acomode a los mandamientos de los hombres, los primeros que van a acceder ante esas leyes humanas son los que constantemente hoy rebajan los principios de Dios. Pero gloria al Señor que el texto no termina ahí, como lo dice Daniel 11:32. Habrá un pueblo y yo quiero formar parte de ese pueblo. Amén. ¿Te gustaría a ti formar parte de ese pueblo? Amén. Habrá un pueblo que conocerá a su Dios. ¿Por qué lo conoce? Porque vive en misericordia y porque ha sido transformado por la ¿qué? Por la verdad. Habrá un pueblo que conoce a su Dios y se esforzará y actuará. No estará quieto, no estará sentado calentando sillas. Será un pueblo que estará trabajando para llevar la verdad al fin de la tierra y que entonces Cristo pueda venir a este planeta Tierra. Y vean lo que dice este párrafo que quiero que se lleve en su corazón antes de cantar nuestro último himno. Escucha, porque a mí me puso los pelos de punta, hermanos. Espero que se los ponga usted el Espíritu Santo, para que si usted está en los planes de Satanás, salga de ese pensamiento, porque el tiempo se acaba, hermanos. Muchos creen que esto todavía falta mucho. Escucha. Le agrada a Satanás. ¿A quién le agrada? Escucha, ¿qué le agrada a Satanás? Escucha. Hacernos ensanchar vuestras granjas. Para los que están en el campo, hermanos, muchos de los que han salido al campo han perdido el propósito. Están en el campo, pero su mente está ¿en dónde? En el mundo, en las ciudades, en los negocios. Y no han entendido el propósito de salir de las ciudades hacia los campos. No están haciendo de esos lugares puestos de avanzada, como lo dice la inspiración, para que otros puedan estar viviendo la experiencia. Y le agrada a Satanás hacer ensanchar vuestras granjas o vuestras fincas e invertir vuestros recursos en empresas mundanas. Porque al obrar así, no solo impedís que la causa progrese, sino que por la ansiedad y el recargo del trabajo reducís vuestras perspectivas para obtener la vida eterna. No habrá tiempo para Dios. Y hermanos, muchos se recargan en trabajos, en ocupaciones, en negocios y no hay tiempo para Dios y se está perdiendo su familia. Y ellos haciendo plata. Deberíamos prestar ahora atención a la orden de nuestro Salvador. Ahora es cuando nuestros hermanos deberían estar reduciendo sus propiedades en vez de aumentarlas. Estamos por ser trasladados a una patria mejor y quien lo crea, así lo hará. Reduzcamos nuestras cosas a la menor cantidad posible. Se acerca el tiempo en que no podremos vender a ningún precio y pronto se promulgará el decreto que prohibirá a los hombres comprar y vender si no tienen la marca de la bestia. Esto está en Joya de los Testimonios, tomo 2, página 44.
¿Quiénes quieren ser protegidos de esta gran prueba? ¿Quiénes? Pues termino diciendo, retén lo que tienes, hermano. No lo vendas, no lo cambies, no lo negocies. Retén lo que tienes, si no otro va a tomar tu corona.